primera parte de un tema que sin dudas nos provoca cosas, porque todos en algún momento hemos estado o bien estamos pasando por esta etapa, por esta situación. Y lo que quiero hablarles en esta noche es acerca de las deudas, el peligro de las deudas, según la Biblia. Y digo la primera parte porque en el próximo estudio vamos a ver algunas estrategias bíblicas de cómo ser libres de las deudas. Pero hoy es necesario que podamos definir, que podamos entender bíblicamente lo que son las deudas. Y vamos a hablar sin muchos rodeos, porque es necesario que podamos nosotros enfrentar esta situación. Mire, la palabra de Dios no habla acerca de las deudas como algo neutral. No puedo andar diciendo, debo a todo el mundo, pero no pasa nada. No es así. La Biblia presenta el tema de la deuda como algo que trae consecuencias. La deuda trae consecuencias, pero no son consecuencias buenas, sino que traen consecuencias que afectan las tres áreas de nuestro ser. Traen consecuencias espirituales, traen consecuencias de nuestra alma, emocionales, y por supuesto que aún nuestro cuerpo sufre cuando nos estresamos, cuando estamos preocupados, porque estas situaciones económicas de mucho riesgo, como es estar endeudados, de mucho peso, puede esclavizar a una familia. Y es muy difícil salir si no es con la sabiduría de Dios. Por eso es que yo quiero hablar en este día acerca de este tema. ¿Por qué es tan malo endeudarse? Porque la deuda nos convierte en esclavos. Ese es el primer principio. La deuda nos convierte en esclavos. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta, dice Proverbios 22:7. Fíjense qué claridad. El rico se enseñorea de los pobres. Hoy no vamos a hablar de ese tópico en particular, pero la segunda parte del versículo dice, y el que toma prestado es siervo del que le presta. Entonces la deuda no es solamente un tema financiero, sino que se va mucho más allá. Es un tema de autoridad, porque cuando nosotros contraemos deuda, vamos perdiendo libertad, porque cedemos nuestra libertad a otro. Perdemos el margen de decisión. No es lo mismo tener liquidez, como dicen los entendidos en economía, tener solvencia, tener el billete, tener el dinero, ir a comprar algo, a tener que ir a comprar algo sin saber si te va a alcanzar o directamente sin tener. Se trabaja condicionado. A mí me duele mucho cuando la gente dice, yo no sé si este mes voy a cobrar. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿No le van a pagar? No, simplemente que cuando llega fin de mes y le entreguen el recibo de sueldo va a estar todo gastado. Antes, cuando yo empecé a trabajar en salud pública, que no existía mucho la bancarización como es hoy, mucho menos las billeteras electrónicas, a nosotros literalmente nos entregaban el sueldo en un sobre. El sobre tenía todo la impresión del recibo de sueldo, pero lo hacían en forma de sobre. Entonces ahí adentro nos metían el dinero y nos entregaban. Mucho tiempo cobramos en el propio hospital.
a los que éramos de salud pública. Y cuando veníamos con el sobre completo, veníamos contentos. Pero a veces ya el sobre venía un poco vaciado. Y eso era porque ya en el camino iban descontando algunas cosas. Y se trabaja condicionado. Cuando uno sabe que ya uno empieza a deber bastante de lo que va a trabajar, empieza a sentir un peso. Pero en algunos casos ya no se debe una parte de lo que se está trabajando en el mes, sino que ya se debe 1 mes, 2 meses, 3 meses y a veces más. Y entonces hasta la paz interior se siente alterada por causa de la deuda. Entonces, por eso decimos que no es solamente un tema de plata, no es solamente un tema de dinero, sino que hay algo que se maneja detrás de esto que comienza a dominar las decisiones de nuestras vidas, comienza a condicionar nuestro comportamiento. Y cuando una persona, un trabajador, un emprendedor, está endeudado, a veces son los dos, entonces toda la familia comienza a sufrir el endeudamiento. Y hasta le digo otra cosa, siendo cristianos, viniendo a la iglesia, empezamos a perder la paz con Dios y no podemos obedecer, o hay algo que nos empieza a dificultar nuestra obediencia a Dios. En cuanto a lo que hacemos, en cuanto al dar, Señor, hoy perdóname, pero no tengo para darte, o Señor, hoy no pude traer una ofrenda, o no pude cumplir con el diezmo porque tuve que pagar en otro lado. Pero no solamente en el dar la ofrenda o el diezmo, sino también en el servicio, porque uno se siente que hasta el servicio está siendo de alguna manera influenciado. Estoy sirviendo, estoy en la puerta o estoy atendiendo, pero mi cabeza sigue estando con la preocupación de la deuda. Y entonces no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque primero tengo que responder a un acreedor. ¿Y quién es el acreedor? ¿Quién es un acreedor? Dice el diccionario que un acreedor es la persona física o jurídica que tiene el derecho legítimo de exigir el pago de una deuda o una obligación. En términos financieros, es quien presta dinero o entrega bienes y servicios a crédito, esperando recibir una retribución o el reintegro en el futuro. Cuando nosotros vamos a una de estas casas de electrodomésticos y decimos, me voy a sacar una pava, y lo sacamos a crédito, yo soy deudor de esa casa. Y tengo que ir cumpliendo. Y mientras cumplo, no hay problema. Pero un día se me tranca, no puedo pagar. Porque no solamente saqué la pava, sino que también saqué otras cosas. Y entonces las pequeñas cuotas se fueron sumando y de alguna manera fueron haciendo de que mi entrada no sea lo suficiente como para poder solventar lo que acabo de comprar. Entonces, por ese motivo es que decimos que la deuda nos empieza a convertir, a veces poco a poco, en esclavos. Y uno puede decir, no, yo no soy esclavo. Es que la palabra dice que el que toma prestado es siervo del que presta. Si esa pava que sacaste no la pagaste, no es tuya, es del que te lo vendió.
aunque vos lo estés usando, porque tarde o temprano te lo van a hacer pagar. Pero a veces son otras cosas aún mayores. En segundo lugar, la deuda produce presión y ansiedad. No estoy diciendo opresión, no vamos a empezar a decir vino el demonio de la deuda, vinieron el diablo me mandó deudas. No vamos a caer en eso, porque si la deuda fuera un demonio, hermanos, yo esta noche le diría, a ver, pasen todos los endemoniados por la deuda, echaríamos fuera los demonios y usted saldría de acá sin demonios. Entonces mañana va al lugar donde le dieron un crédito y la cuenta estaría saldada. Pero eso no funciona así. Entonces no son demonios, son nuestros errores, son nuestras decisiones las que nos llevaron a endeudarnos. Y esa deuda produce presión y produce ansiedad. El libro de Proverbios van a ver que menciono mucho porque es un libro muy práctico, de consejos. Y en el capítulo 21, versículo 5, dice que los planes bien pensados llevan a la abundancia, pero la prisa lleva a la pobreza. El otro día veníamos hablando acerca del orden y la planificación. Y hoy enfatizamos esto otra vez, de que cuando los planes son bien pensados, a lo mejor no de un día para otro, pero se va avanzando y por lo tanto en algún momento va a haber abundancia. Porque el propósito de Dios siempre es que los hijos tengamos todo lo suficiente. Pero cuando hacemos las cosas deprisa, sin pensar, sin planificar, ocurre lo contrario. Vamos hacia la pobreza, hacia la escasez. Y el endeudamiento viene a nuestras vidas. Porque muchas de las deudas surgen de la impulsividad con la que nos manejamos en este mundo. Todos creo que coincidimos, ya no es nada nuevo lo que voy a decir, pero vivimos un mundo de consumo, de consumismo. Gran parte de las cosas que el mercado nos ofrece hace no mucho tiempo ni existían como tales y la gente vivía igual. Y hoy parece que fueran imprescindibles y que nosotros no podemos estar sin tener. Y cuando nos damos cuenta vamos teniendo y queremos más porque nunca nos saciamos. Por eso es que tenemos que manejar mucho el dominio propio. Y cuando esto no está en control, entonces surge la impulsividad, hacer las cosas por impulso. ¿Y qué es la impulsividad? Porque todo esto tiene definición, está escrito. La impulsividad es un rasgo de la personalidad y del comportamiento que se define como una incapacidad para detener o frenar deseos, emociones o acciones antes de ejecutarlo. En la impulsividad, las palabras o los actos ocurren más rápido que el pensamiento, lo que lleva a actuar sin evaluar las consecuencias. ¿Sabe que hay gente que mató a otra persona porque en un impulso, en una ira, actuó, hizo el disparo y después dijo, ¿qué hice? Pero ya fue. Eso, he escuchado muchos testimonios de eso. Pero no vayamos a algo tan fatal. Pero vayamos a algo que está complicando mucho hoy a nuestros adolescentes y jóvenes. Cuando vas a un lugar, vos jovencito, vos jovencita, y están los amigos, y están todos contentos, y están todos cargándose y diciendo cosas, y de pronto aparece uno con un paquetito y te dice, tomá, probá. Y en el impulso, en la algarabía del momento, alguien prueba
sin pensar en las consecuencias que eso podría traer. Y eso después nosotros lo vemos como familias que están sufriendo porque ven a sus hijos que no pueden salir de las drogas. El impulso no es solamente para un tema sexual o para un tema de violencia o para un tema de drogadicción. El impulso también es algo que se manifiesta en el diario andar. Cuando alguien dice, uy, tengo ganas de tal cosa, tengo ganas de comerme tal cosa, tengo ganas de tomarme tal cosa, y automáticamente va y compra sin pensar. No hay reflexión, solamente hay un impulso que los lleva a hacer las cosas. Sabe que cada día nos encontramos nosotros mismos expuestos a algo que parece que no podemos aguantar. Y es el tema de que queremos todo inmediatamente. Hay mucha intolerancia a la espera. Todo nos molesta cuando tenemos que esperar. Nos molesta tener que esperar para comer porque tengo hambre. Me molesta tener que esperar que otro no sale del baño. Me molesta tener que esperar en una cola. Me molesta tener que esperar para tener una moto nueva cuando la mía se me pincha cada rato. Me molesta. Y eso lleva a tomar decisiones por impulso. Pero eso produce después presión, ansiedad. Y viene esto que se llama estrés. Y el estrés es algo que, fíjense, que el estrés tiene dos caras, una buena y una mala. Por eso más de uno habrá escuchado alguna vez la palabra distrés. En lugar de decir estrés, la palabra distrés. Y dice que esta palabra distrés es la forma negativa del estrés. Es cuando ocurre por exigencias donde el cuerpo se tiene que mantener alerta de una manera permanente, pero que en definitiva termina trayendo problemas físicos, problemas también psicológicos. El estrés no es malo en el sentido de que para que nosotros podamos estar alertas, hay hormonas interiormente como la adrenalina y la noradrenalina que se liberan en momentos necesarios para que podamos nosotros actuar de una manera alerta. Inclusive dicen los médicos que esto servía en la antigüedad para que un ejército esté preparado para luchar cuerpo con otro. Se tenía que liberar adrenalina. Un luchador contra otro necesita adrenalina. Los jugadores cuando están en plena competencia necesitan adrenalina. Pero una vez que terminó el partido, una vez que terminó la lucha, eso tiene que bajar. Nosotros necesitamos tener un cierto grado de estrés para levantarnos todos los días, estar de alguna manera alertas, estar despiertos para enfrentar la vida con optimismo, con fuerza, no con fiaca. Pero tiene que venir un momento donde uno tiene que tener quietud. Cuando llegas a tu casa, abrís la puerta, que haya paz, que haya armonía, que haya una satisfacción. Pero cuando nos endeudamos, eso no es posible, porque estemos donde estemos, empieza a trabajar la cabeza y nos está acusando y nos está recordando todo el tiempo que tenemos algo que no podemos solucionar. Por eso es que no es casualidad que muchas crisis en la familia, en el matrimonio y luego con los hijos, están ligadas al dinero, están ligadas a las deudas.
Porque a veces comienza primero con que no hay. El hijo pide algo y no hay. Se necesita comprar algo y no hay. Se necesita pagar un servicio y no hay. Pero a veces se pasa a otra etapa donde es tu culpa, viste que yo te dije. Y empiezan los problemas. Entonces, las deudas producen presión, producen ansiedad. Por eso es mala. Y Dios en su palabra nos advierte que es malo. Es malo comprometerse con algo sin sabiduría. Proverbios, en el capítulo 6, los primeros 5 versículos, habla un poco, bastante extenso, digamos así, esclarecedor sobre este tema. Y yo lo quiero resumir solamente en estas palabras. Si saliste fiador, líbrate como gacela de la mano del cazador. A ver, en otras palabras, si te metiste en deudas que no tienen respaldo, caíste en una trampa. Entonces procurá salir lo antes posible. Aquel que dice, caí en una trampa y no pasa nada, ya está mal, ya no razona bien, ya no tiene fuerzas para salir. Dios nos dice que cuando estamos en una situación así, tenemos que salir lo antes posible. Pero también nos dice que si advertimos un peligro, tenemos que detenernos. Y aquí quiero hablar algo interesante. A veces todos hemos necesitado pedir a alguien que nos salga de garante. O también nos pidieron que salgamos de garante. Y uno en la vida va teniendo distintas experiencias. Hay personas que te dicen, por favor, ¿me puedes salir de garante para un alquiler o para comprarme algo? Y uno le sale de garante y la persona se porta de 10, paga todo y no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si en un momento no puede pagar? Porque las cosas cambiaron. Son cosas que hay que pensarlas. Vamos a mirarlo desde los dos puntos de vista. Si yo tengo que pedir una garantía a alguien, tengo que pensarlo muy bien. Porque es lo mismo que pedir prestado. Si yo pido prestado dinero, yo tengo que comprometerme a devolver ese dinero. Eso es honestidad, ¿verdad? Y si aún di fecha, entonces procurar de cumplir antes de esa fecha o como máximo esa fecha, para que mi palabra y todo lo que yo viva esté respaldado por eso. Es lo mismo que cuando voy a sacar algo a cuotas, saber que yo tengo que pagar esa cuota antes que venza para que me mantenga bien con ese crédito. Ahora, mis hermanos, si yo tengo que pedir, yo tengo que ser muy responsable. Y a veces las cuestiones administrativas hacen de que necesitemos pedir a alguien una garantía. Pero si lo vamos a hacer, seamos responsables. Ahora pongámonos del otro lado. Si me piden a mí, tengo que ser igualmente responsable. Porque decir sí o decir no valen lo mismo. No vas a ser mejor cristiano por decir sí o decir no. En una oportunidad, una persona cristiana iba con nosotros también a la iglesia. Nos pidió una garantía y le dijimos sí. Y pasó el tiempo y nos olvidamos.
Pero un día empiezan a caer llamadas telefónicas y a decir, tienen una deuda con tal y cual producto. Y entonces ahí, pum, nos cayó la ficha. Era algo que nunca habíamos comprado, era algo que en lo que nunca nos habíamos metido. Pero lo que sí habíamos hecho era, habíamos firmado una garantía. Entonces nos acordamos de la persona y fuimos a su casa. Y por esas cosas de la vida no la encontramos en la casa, sino en una placita, digamos así. Así que cuando nos vimos ahí, oh, hermana, hermano, qué sé yo, todo eso, pero cuando le empezamos a decir, mirá, nos están pidiendo porque vos no cumpliste, ¿qué pasó? Esta persona cristiana nos empezó a decir que quiénes nos creíamos nosotros para ir a reclamarles, para ir a reclamarle esa situación. Si nosotros como cristianos teníamos que mostrar el amor, ¿qué pasa? ¿Que no tienen amor ahora que me vienen a pedir? Esa vez aprendimos que las personas confunden amor con tomarte el pelo. Entonces, mis hermanos, tenemos que ser bien conscientes con esto. Porque la deuda no es algo que no pasa nada. Contraigo un compromiso y no pasa nada. Sí que pasa. Y a veces lo que pasa rompe una hermandad, rompe una amistad, rompe un vínculo, pero hace muchas otras cosas que no quisiéramos que sucedan. Y hermanos, el tamaño de la deuda a veces agranda el problema, pero tenemos que acostumbrarnos a que contraigo una deuda pequeña, la tengo que cumplir. Porque si no puedo pagar una deuda pequeña, ¿cómo voy a poder cumplir con un compromiso mayor? Por eso la Biblia nos dice que cuando estamos en esa situación, tenemos que librarnos como una gacela de las manos del cazador. Y la otra cosa que quiero decirles y que la Biblia nos enseña es que no es pecado salirle de garante a otro. ¿Sabe lo que es pecado? Cuando vos no estás dispuesto a dar y lo diste por compromiso y luego eso rompe la amistad. Parecería como que es una contradicción lo que estoy diciendo, pero a veces es mejor decir no, porque uno no puede estar en condiciones de solventar la deuda del otro. Y no decir sí y después terminar con problemas. Y hermanos, si alguien un día pide prestado a otro, procure devolver lo antes posible. Y no siga endeudándose. Ahora en la próxima lección, el domingo, vamos a hablar de cómo poder salir rápidamente de las deudas. Entonces, Dios nos advierte lo malo que es comprometerse con algo que no podemos. En definitiva, Dios no nos prohíbe endeudarnos, pero sí nos dice, si te endeudas, te va a pasar esto. ¿Sabe que hay otra cosa que a mí me da mucho, me pega mucho más fuerte todavía? Y es que la deuda, cuando nosotros nos endeudamos, estamos limitando nuestro futuro. Porque la voluntad de Dios es prosperarnos. Hay muchos versículos de la Biblia que dicen que Dios quiere prosperarnos. Y uno de mis favoritos es el de 3 de Juan, versículo 2, que dice, amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma.
La voluntad de Dios es entonces que nosotros seamos prosperados. Pero esa prosperidad no es algo que vaya a venir por casualidad, sino que es algo que se va construyendo a medida que vamos madurando y vamos haciendo la voluntad de Dios, viviendo en el diseño de Dios. Recuerden que cuando dimos la introducción, dijimos que hay dos fuentes que nos pueden ofrecer los recursos: Dios o el diablo. Todo lo que viene del diablo ya sabemos que viene corrompido, envenenado y no termina bien. Pero lo que viene de Dios no viene porque sí, viene con un propósito. ¿Y sabe cuál es el propósito del Señor respecto a lo económico? Está escrito en Deuteronomio 28:12. Dice: prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Ese es el propósito de Dios, que yo tenga para prestar y no que tenga que andar prestando. Pero si yo no hago las cosas bien, entonces voy a estar en el lado contrario, donde siempre voy a tener que andar pidiendo prestado. Y cuando yo ando pidiendo prestado, entonces no voy a tener nunca la provisión suficiente para mis necesidades y las de mi familia. No voy a tener la capacidad de ayudar porque yo voy a tener que pedir ayuda y no voy a tener estabilidad. Entonces, cuando entro en un estado de deuda crónica, voy a vivir de esta manera, con esta palabra, sobreviviendo. Voy a andar sobreviviendo, nunca avanzando. Entonces no voy a andar en la voluntad que Dios quiere para mi vida. ¿Cuál es la raíz de muchas de las deudas? Porque no todo es económico. Nadie o no todas las personas contraen deudas porque no tienen o porque no llegan a fin de mes y entonces dicen: no me quedó otra que pedir un préstamo. Hay situaciones y situaciones, pero muchas veces el contraer deudas no tiene que ver porque no tuvimos, sino porque estamos en un desorden. Y el desorden no es solamente en los números, el desorden está acá adentro. El desorden está en nuestro corazón. El no estar alineado primeramente a Dios, al reino de Dios. Y hay algunas personas que dicen: no, pero a mí antes me funcionaba, a mí antes me sobraba plata, porque yo conozco gente que dice cosas así. Pero si antes tenía y vos vivías de cualquier forma, era pura misericordia de Dios. Yo quiero hacerle este ejemplo. Quiero que pensemos en el agua. Hace meses atrás, tal vez un año atrás, aquí en Machagay nosotros estábamos con un racionamiento de agua, porque todas las represas se estaban secando y no había agua. Y nos largaban agua en algunos horarios. Y algunos de nosotros no recibíamos el agua a través de los tubos, a través de la cañería, sino que tuvimos que ir a los camiones con unos tachos a que nos tiren un poco de agua. Nosotros vivimos eso. Que inclusive le conté en alguna oportunidad que tuvimos que compartir con las plantas un poco del agua. Ahora, ese tiempo se quedó atrás. Vinieron las lluvias, las represas se llenaron, dicen que hicieron otras represas que también se llenaron. Y ahora
Abrimos la canilla y sale agua. Si tiene estanque arriba, hasta tiene presión para subir solo, sin el motor. Y todos, lo primero que nos sucede es que nos olvidamos de la escasez. Y en muchos casos hay personas que hoy en día están derrochando el agua potable, el agua que sale de la canilla. Están usando de una manera que tiran agua para cualquier lado como si el agua en algún momento no escaseó. Entonces alguien me puede decir, sí, pastor, pero tengo el medidor y yo entra el agua que pago. Bueno, yo no te estoy hablando ahora del costo en sí. Te estoy hablando de nuestra responsabilidad. Que si en una cosa tan simple como el agua, pero tan vital como el agua, cuando la tenemos, la derrochamos, y cuando no la tenemos, anhelamos tener. Y en general culpamos a otro por no tener. ¿Por qué no nos acostumbramos a disciplinarnos en esas cosas diarias y a decir, voy a usar todo lo que necesito, pero no la voy a derrochar? Usted sabe que en todos lados se está hablando del uso responsable del agua, como también de otros recursos. Porque tal vez esas cosas diarias nos ayuden a disciplinarnos. Yo no te digo que a partir de ahora, porque ahora tengamos agua en abundancia, empecemos a juntar aguas en tanques y para cuando no haya. Pero con el tema de los recursos económicos sí puedes hacer. Hay momentos donde el flujo de dinero en tu casa fue un poquito más grande que tal vez ahora. O llamémosle el poder adquisitivo de tu dinero fue un poquito mejor. ¿Qué hiciste en ese momento donde tenías? ¿Compraste más gaseosa? ¿Hiciste más gastos innecesarios? Y si somos conscientes y si somos responsables, yo creo que más de uno va a decir que sí. Pero un día empezó a escasear, el flujo empezó a venir en la misma cantidad, pero ya no con el mismo valor, y seguimos manteniendo el ritmo de vida, y seguimos manteniendo el ritmo de vida. Y el practicar cosas como esas es que sin darnos cuenta nos empezaron a meter en las deudas. Entonces, mi hermano, dice la Biblia, si alguno enseña, hay un pasaje aquí en 1 Timoteo 6, del 1 al 10, que habla de esto. Miren, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Le hago una interpretación, porque ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con las deudas? En el tiempo en que Pablo escribe esta carta, había esclavos, literalmente había esclavos. Había hermanos en Cristo que eran esclavos. Y habían hermanos en Cristo que eran los que compraban esclavos, eran dueños de esclavos. Y acá dice la Biblia que si eras esclavo, tenías que seguir sirviendo. Siendo cristiano ahora, tenías que seguir sirviendo a tu amo sin blasfemar contra él. Y si al que le servías era a otro hermano, tenías que seguir sirviéndole como esclavo. No te avives ahora que el otro es hermano. Traduciéndolo a nuestro tiempo, hay muchos de los que están aquí que tienen patrones, que tienen jefes, que tienen directores. Y algunos pueden decir, sí, pero ese, no se porta bien, o esto o lo otro. Si sos un hijo de Dios, la palabra te dice que tenés que ser una persona que te comportes bien con tu patrón.
con tu jefe. Y si tu jefe es un hermano, con más razón. ¿Por qué? Porque dice que te estás beneficiando de lo que te pagan o de lo que te dan. ¿Y por qué digo esto? Porque hacen a los hábitos diarios que nosotros tenemos. Pero cuando nosotros vivimos en este estado de piedad, que significa agradar a Dios haciendo las cosas que hago cotidianamente, las cosas me van a mejorar, porque se me van a abrir puertas. Entonces Pablo dice, si alguno enseña otra cosa a lo que acabo de decir y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, que significa cegado en la soberbia. Nada sabe, nada entiende y delira acerca de cuestiones, es decir, discute por cualquier cosa. Y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias entre hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Pablo dice, apártate de los tales. O sea que cuando nosotros en nuestro ambiente vemos cosas fuera de la voluntad de Dios, no tenemos que ser parte de ello. O sea, no tenemos que compartir eso. ¿Por qué? Porque eso va a contaminar tu conducta. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Renuncio a mi trabajo. Te estoy diciendo que no te rías con los mismos chistes que los otros hacen. Que tengas un comportamiento que si el otro roba un pedazo de madera que no le corresponde, vos no robes. Porque así tu vida va a ser salvada y vas a estar en bendición. Vas a estar agradando a Dios. Y vas a tener gracia delante de las personas que te dan trabajo. Porque dice la Escritura que teniendo sustento y abrigo, tenemos que estar contentos con esto. Muchas veces nosotros tenemos problemas de distinta índole y también de deudas, porque no nos contentamos con lo que tenemos, porque nos comparamos, porque mal administramos, porque nos contaminamos con lo que hay a nuestro alrededor, con las conversaciones. Y entonces tenemos que alinearnos a eso. En definitiva, es pecado endeudarse. La Biblia no dice que sea pecado endeudarse, pero sí la Biblia dice que no debemos endeudarnos, que debemos disparar todo lo posible de las deudas. Pero ¿habrá alguna cosa que pueda ser positiva en la deuda? Digamos que pedir un crédito con un propósito de hacer un emprendimiento, algo que me va a dar salida laboral, eso puede estar justificado, siempre y cuando las tasas de interés que te den no sean usureras. Y que puedas llevar adelante no solamente pagar ese crédito, sino que te quede para seguir adelante con tu inversión. Si alguien quiere poner una fábrica de pastas y tiene que comprar, por ejemplo, la amasadora, el horno y bueno, todas las cosas que se necesita, quizá no tenga el dinero para invertir. Entonces ahí puede venir bien un crédito si te otorgan, para que tengas todas las máquinas, los primeros recursos y puedas comenzar a producir. Y con la producción, entonces primero pagás tu compromiso de ese crédito y luego seguís administrando hasta que un día terminás de pagar el crédito, tus máquinas quedan y ahí comienza una productividad que va a traer mayor beneficio a tu vida. Para esos casos, los créditos pueden ser buenos. Contraer deudas es como dormir o como invitar a dormir con vos a una pitón. ¿Cuánto conocen una pitón?
¿Los demás no saben lo que es una pitón? Una pitón es una víbora, una anaconda, una víbora constrictora. Bueno, ¿cuántos invitarían a una víbora de esa que venga a su cama esta noche? No. Dice que al principio la anaconda parecerá muy tranquila, pero en un momento te va a empezar a enrollarse alrededor de tu cuerpo y te va a empezar a presionar. Las pitones son constrictoras. ¿Qué significa? Que te aprietan y no te sueltan. Y la persona quiere respirar, entonces achica un poquito su tórax y ahí aprieta más. Hasta que llega un momento donde ya las funciones de la respiración no andan. Así son las deudas. Te empiezan a apretar de a poquito, pero no te sueltan. No querrán soltarte hasta terminar de devorarte. Las deudas proponen soluciones rápidas, pero producen una esclavitud lenta, pero duradera. Vamos a terminar esta noche haciéndonos algunas preguntas para poder reflexionar. Hermano, yo no estoy en esta noche apuntándote con un dedo. Dentro de todos estos temas que estamos tratando sobre finanzas y economía, este es un tema que es importante. ¿Por qué? Porque si podemos lograr superar este trance, las cosas van a ser mejor. Otra comparación de la deuda dice que es como caer en un pozo, pero que vos mismo cavaste. Y lo primero que hay que hacer es dejar de cavar. O sea, dejar de endeudarte más. Eso lo vamos a ver la próxima. A veces uno siente, estoy depre, estoy en un pozo, no encuentro la salida. Pregunto, no quiero que me levantes la mano, acá nadie necesita saber lo que tiene el otro, cada uno sabe. Pero inclusive si está en el matrimonio y si tienen algún hijo que pueden hacerle parte del problema, háganlo en la casa. Hablen sobre este tema en estos días. Y pregúntense, ¿tenemos deuda? Y si la pregunta es sí, tenemos deuda, digan sí, tenemos deuda. Pero la segunda pregunta que hay que hacerse es, ¿cómo llegamos a esto? El análisis, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a culpar a que vivís en Machagay? ¿Le vas a culpar al gobierno? ¿A qué le vas a culpar? La propuesta que te hago es que no le culpes a nadie. Porque como este tema del apuntar, dice que el apuntar uno hace así, ¿verdad? Con el índice uno indica a alguien, es el gobierno. Con el pulgar le apuntamos a Dios sin querer. Viste, vos no me das todo lo que yo necesito. Pero con 3 dedos me estoy apuntando a mí mismo. En otras palabras, si el otro tiene algo de culpa, si Dios no me proveyó, el mayor culpable soy yo. En definitiva, la solución o la mayor parte de la solución va a estar en vos mismo. Eso lo vamos a descubrir el domingo. Y si tenés ganas de salir de las deudas, entonces comenzá a ver qué hábitos, qué costumbres, qué cosas que haces necesitas cambiar. ¿Sos impulsivo a la hora de comprar? Estos días cuando Estefanía nos estaba hablando el miércoles,
el domingo, nos hablaba acerca de, por ejemplo, hacer listas de las cosas que necesitamos. Y las cosas que no están en la lista, no las compres. Podés vivir con menos. Hermano, podemos vivir. Y si un día no como, yo no como. Y si un día no comés, ese día ganaste algo porque ayunaste. Hacelo espiritual. No te estoy diciendo en doble sentido, te lo estoy diciendo porque aún de las cosas más impensadas podemos sacar un provecho. Le decía a mi esposa que un día de estos que la llevé a la escuela, era las 13 horas, la 1 de la tarde. Y cuando estaba volviendo, vi a un hombre que iba con su moto, manejando con una sola mano, por cierto, y de este otro lado llevaba 2 botellas de gaseosas. No importa la marca. Y yo pensaba, ese hombre no tiene necesidad de esas gaseosas. Su esposa no tiene necesidad de tomar esa gaseosa. Si tiene hijos, los hijos menos tienen necesidad de tomar esa gaseosa. 2 gaseosas valen más que un bidón de agua de 20 litros. O valen medio kilo de carne molida para hacer una polenta con el frío. ¿Qué necesidad hay de gastar en ese tipo de cosas? Entonces, ¿qué hábitos necesito cambiar en mi casa? Pero seriamente. Y tenemos que hacer un compromiso. Por eso es bueno charlarlo. En el matrimonio tiene que haber acuerdo. Tienen que estar de acuerdo para poder llegar a una meta. La palabra dice que son cónyuges. Tienen un yugo que les une y que los impulsa a llegar a una meta. Entonces pónganse de acuerdo. Tal vez ella gasta más en una cosa, tal vez él gasta más en otra cosa. Pónganse de acuerdo. Yo no gasto en esto, vos no gastes en esto, vamos a ahorrar. Y ya va a ser el comienzo para poder salir adelante. Y hay que mantener el compromiso. En un mundo donde cada vez valen menos los compromisos, la palabra no se sostiene. Nosotros tenemos que saber que la palabra es la columna vertebral de lo que después hacemos. Porque con nuestra boca nosotros podemos confesar vida o confesar muerte. Y lo que decimos es lo que tenemos que sostener. Entonces pensemos bien qué vamos a decir, en qué nos vamos a comprometer y vamos a salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Ponete de pie.